Lo mejor del yogurt está en la tapa. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Lo mejor del yogur está en la tapa. Esta semana tenemos a Sergio, que es el encargado de Casa Figenia, y con el que vamos a hablar y nos va a contar cómo es trabajar y llevar un negocio tan emblemático y típico de la isla. Y queremos que nos cuente también algo de su historia y anécdotas, si puede ser. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, señor Néstor. Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. Bien hallado. Encantado que estés aquí. Muchas gracias, igualmente. La primera pregunta, para la gente que no pueda, no sepa o no esté muy bien ubicada, ¿qué es ahora mismo Casa Figenia y a qué se dedica o en qué se encuentra? Hombre, lo primero, Casa Figenia es un negocio familiar que se funda ya por mediados del siglo XX por mi madre, en este caso en el barrio de Las Hayas, en Valle del Rey, para quien no lo conozca, en La Gomera, para ser exacto. Es un negocio que ya viene de atrás, es un negocio familiar por parte de mi padre, para ser exacto. Que empieza todo pues en la típica venta de barrio o venta de antaño, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Algo que empieza pues eso, en mi familia paterna. Y bueno, y ya luego cuando Figenia se incorpora en la familia, por decirlo de una manera, es decir, se casa con mi padre, porque mi madre realmente ella es de Arure, no es de Las Hayas. Se casa con mi padre y bueno, sube a vivir a Las Hayas y ahí es cuando ella empieza pues a dar comiditas en lo que es esa ventita, ¿no? Uh-huh. Y ahí poco a poco, pues mira, hasta el día de hoy ya que está, bueno, podemos decir que es un negocio consolidado, tanto desde el punto de vista de restauración y hostelería. ¿Vale? Y bueno, eso más o menos a grosso modo. Por lo que estás contando, fue como una especie de tiendita bazar que se fue transformando poco a poco en restaurante. Cuando empezó, porque para que la gente lo conozca, ahora mismo es un restaurante un poco especial, digamos aquí en La Gomera, porque es un restaurante vegetariano, ¿no? A ver, yo siempre lo digo, realmente sí que lo es, sí que es un negocio, además es un restaurante muy, muy peculiar y yo siempre lo digo, realmente más que restaurante al uso es una casa comida. Una casa comida en la que siempre la premisa en este caso de mi madre siempre ha sido llevarlo desde un punto de vista vegetariano. Razón por la cual es un negocio que se ha conocido primero fuera, es decir, siempre se ha dicho que Casa Figenia es un restaurante de alemanes o de extranjeros, pero sobre todo por eso, principalmente porque fueron ellos los que lo apreciaron y lo tuvieron en cuenta o les gustaba más el tema vegetariano o llevaba más el estilo vegetariano, vamos a decirlo así, que los de aquí. Para los de aquí yo creo que ha sido un descubrimiento de no hace muchos años atrás. Sí, algo más, como más reciente, digamos. Sí, más reciente. Yo siempre lo digo, la forma de pensar o la ideología o la forma de ser vegetariana en Europa lleva muchísimos años atrás. En Canarias y en La Gomera, pues muy poquitos años. Principalmente quien lo ha continuado, quien le gusta o lo busca son los alemanes que residen aquí. Por lo tanto, los canarios y gomeros, te digo, poquitos años atrás, sí. Vale. ¿Y cómo fue para tu madre cuando empezó a hacer esas comiditas vegetarianas en Las Hayas? Como tú dices, siempre iban extranjeros, por lo que entiendo, ¿no? No, realmente por lo que cuenta ella, es decir, ella empezó realmente en esa ventita la utilizaban los lugareños, sobre todo gente que venía a lo mejor de otros lados de la isla, que venían a hacer el aprovechamiento del bosque, es decir, a buscar carbón, a buscar madera para poder hacer, es decir, cocinar en sus casas o tener lumbre, ¿no? Esa es la razón de la ventita.
ella empezó pues a servir allí pues tapitas de, no sé, pan con queso, ya empezó con los pucheritos y después era más bien el uso de lo que producía el campo. Yo siempre lo digo, es decir, quien tenía una cabra no la mataba para comérsela, es decir, era muy extraño, principalmente lo que hacían era obtener la leche y ni siquiera para beberse la leche, sino que era Para el queso, ¿no? para el queso, exacto. Esa es la razón de que en la zona de medianía el queso sea tan codiciado y demás, ¿no? Y poquito a poco, pues bueno, siempre ha sido comida tradicional canaria, pero desde un punto de vista, vamos a llamarlo vegetariano, pero realmente es sin carne ni pescado. ¿Vale? Y así ha sido. Vale, sí, en realidad sí es más exacto, sería comida sin carne, sin pescado, más que vegetariano. Pasa que yo era para un poco para poner un contexto para la gente que no lo conoce, porque, insisto, o sea, aquí a día de hoy todavía sigue siendo algo, raro o poco común. Raro no, la palabra más bien sería poco común, un restaurante, digamos, que solo tenga verduras y bueno, huevos también. Vamos a llamarlo que sí, que es un restaurante vegetariano y se Vale. categoriza como tal. Y además, lo buscas por allí y todo es restaurante vegetariano en todas las guías o incluso a través de internet, pues es un restaurante vegetariano. Siempre asociamos a lo mejor restaurante vegetariano pues a comidas muy determinadas o cosas muy específicas, pero es comida tradicional canaria vegetariana. Sí, Vamos a llamarlo quitándole, así, ¿vale? digamos, el elemento de la carne o el pescado que podría tener en la receta. Sí, porque el resto, pues bueno, utilizamos la leche, utilizamos los huevos, utilizamos el queso, eso por supuesto, ¿no? Miel, por ejemplo, también, ¿no? La miel, exacto, sí, productos que se obtienen de los animales, en este caso de las abejas, pues sí, la miel, te iba a decir la miel de palma, pero la miel de palma es vegetal, pero sí, así es. Referente, por ejemplo, ahora que nos dijiste lo de la miel de palma también, ahora actualmente, aparte de ser un sitio de comida, también tenéis venta de productos típicos, digamos, Tenemos ¿no? una fábrica, sí, sí, tenemos una fábrica de productos típicos de La Gomera, que realmente todo empezó también precisamente por esos clientes que iban al restaurante, les gustaban las cositas, o los postritos, o las cositas que veían, que disfrutaban ahí en el restaurante y se las querían llevar. Así empezó poquito a poco, pues mira, empezamos a envasar y no sé qué, hasta que llegó un punto en que, desde un punto de vista sanitario, de control y demás, pues bueno, se consolidó también como fábrica de productos artesanales y típicos de La Gomera. Y por eso Casa Figenia ya no solo es el restaurante, sino que es también los productos típicos. Se podría considerar una propia marca de productos Por típicos, supuesto, ¿no? sí, sí, sí. La marca Casa Figenia para ser exacto. Exacto. Uh-huh. ¿Qué productos tenéis ahora mismo en esa fábrica? La fábrica producimos mermeladas, producimos mojos, producimos los vinos, el almogrote, indudablemente el almogrote Casa Figenia, bueno, tiene su reconocimiento. La miel de palma que dijiste. La miel de palma, los dulces, o lo que son galletas, no sé si se me queda el guillo por ahí, pero más o menos son esas cositas. Vale. ¿Qué es lo más que tú ves que se demanda o lo más que está triunfando ahora mismo? El almogrote, por ejemplo. Yo creo que el almogrote principalmente, seguido de las galletas y las mermeladas. Sí, sí. Mermeladas, por cierto, un gran surtido que yo te pregunté en Navidades y me sorprendió un montón. No porque no se puedan hacer mermeladas de tantas cosas, que mermelada es fruta con azúcar, o sea que prácticamente cualquier fruta que tenga un componente de líquido, en este caso de humedad, para que pueda hacer la mermelada, se sirve, pero me sorprendió porque también teníais mermelada, por ejemplo, de calabaza, que la probé estas navidades, estaba muy buena. Sí. Y no sé, si quieres hablar y contarnos algo también de las El mermeladas. tema de las mermeladas, es decir, nosotros la mayor parte de las mermeladas va en función de la cosecha propia o a lo mejor de algún productor local que nos trae sus productos y dice, oye, tengo este excedente, si os interesa y demás, pero principalmente la producción nuestra propia de fruta. Y en función de la temporada, es decir, pues por poner un ejemplo, junio, julio, agosto, que es la temporada de ciruela, pues todo ese montón de ciruela. Voy a hacer un inciso en este caso, por ejemplo, Sí, sí. en el tema de la fruta.
tenemos una producción grande de fruta, pues lo que hacemos es, exceptuando los que Efigenia en este caso, y ahora os digo el por qué yo le llamo Efigenia. Efigenia en este caso los regala, ella regala un montón a los clientes, sobre todo, no sé, para que prueben las cosas que nosotros tenemos. Pues después hay un resto de fruta que la dedicamos, pues eso, a conservarla. Y conservarla es eso, las mermeladas o la conserva de fruta. Me acabo de... Hablábamos de las mermeladas, pusiste por el ejemplo de las ciruelas, que fue lo que te llevó a hablar de que Efigenia, hay una parte que la quiere para, digamos, para ella... Sí, ella por norma general, y perdona que te corte, No. por norma general la mayor parte de la fruta que tenemos, o incluso a veces del excedente de cositas que podemos tener en el restaurante o en la fábrica, pues lo que hace lo regala a los clientes que van, ¿no? Los clientes que degustan la comida, pues bueno, pues les regala una galletita, o les regala una ciruela, o les regala una pera, o una manzana, o lo que fuera. Pues el resto, es decir, ese excedentillo. El resto pues lo convertimos en mermeladas. Y vamos, digamos, en función de la estacionalidad del producto. En este caso, pues como te decía, las ciruelas en esa fecha, la calabaza, pues cuando toca, pues hacemos mermelada de calabaza, tomate, pues cuando corresponde, naranja, aprovechamos pues eso, las fechas ahora de Navidades y demás, sobre todo para coger esa naranja que tiene esa cascarita que le da un sabor muy rico, las peras cuando corresponden, pues así en función de la producción que tenemos de fruta, pues la aprovechamos y preparamos la mermelada. Y hablando de fruta, pero ahora cambiando a otro término, dijiste también que teníais vino. Sí. ¿El vino también lo hacéis ustedes y las viñas son vuestras? Nosotros tenemos viña propia, viña que proviene de herencia de mi padre principalmente. Y aparte de eso, lo que hacemos nosotros es comprar uvas. Nosotros compramos uvas a varios productores, uvas pues, que nosotros necesitamos o utilizamos primordialmente, y con ello hacemos el vino que nosotros queremos. Y esa es la razón por la que tenemos, pues, bueno, también el vino Casa Figenia, ¿no? ¿Blanco y tinto? Blanco y tinto. Ahora empezamos a tener un poquito de blanco afrutado, pero son probillas que estamos haciendo poquito a poco. Principalmente blanco, indudablemente. Es decir, okay. la zona de las hayas, que es donde tenemos la mayor parte de la uva, es toda blanca, y ya luego el resto ya lo compramos la uva y lo procesamos nosotros. Dijiste una cosa que lo dejaste ahí un poco en el aire, no sé si es que te arrepentiste. Dijiste, después explico por qué yo la llamo Efigenia. Efigenia, sí, Efigenia es tu madre. Efigenia es mi madre y yo la llamo Efigenia. La verdad que casi nunca le digo, muy rara vez, o a título muy personal, le digo mamá. Y yo creo que es que desde pequeñito escuchar a todo el mundo Efigenia o señora Efigenia o doña Efigenia, pues Efigenia, y ahora que siempre estoy al día a día con ella, pues ya es Efigenia y Efigenia. No, pero sí, no deja de ser algo curioso. Sí, es muy curioso, porque mucha gente me lo dice, ¿no? Me dice, ¿pero realmente es tu madre o es que trabajas aquí? Otra cosa que te quería preguntar, hablando antes de la evolución de ventita a luego ventita con comida, ahora restaurante, aunque a ti no te guste llamarlo restaurante, más casa de comida, que también tiene su pequeña fábrica. También yo he notado, por ejemplo, que ahora estáis mucho más en redes, tenéis digamos, una presencia más significativa, digamos, o sea, a mí me llega como consumidor de redes mucha más publicidad y subís mucho más producto y más contenido. Ese, digamos, toquito moderno, esa nueva herramienta, ¿cómo surgió lo de meteros en...? Es que realmente o te adecuas o mueres. Sí, está claro, te actualizas. Ya, exacto, te actualizas y te adecuas. Indudablemente la mayor parte casi el 100% de los clientes a día de hoy utilizan redes sociales. Si tú no estás en las redes sociales, al final te quedas en desuso, porque es que ya no es que necesites estar, sino que te lo demandan. Por lo tanto, yo creo que es obligatorio ya no solo a nivel personal, todas las personas con sus redes puntuales, sino en tema negocio, tienes que estar, sí o sí. Pero el salto fue porque os lo demandaban, o ustedes visteis que ya teníais que meteros ahí. Yo creo que fue un conjunto de cosas a la vez, es decir,
mucha gente también nos solicitaba el tema de pedidos online, el tema de por qué no, cómo nos buscaban, sí, ya el tema de las guías en papel, ya Sí, muy poca gente eso lo ha muerto utiliza, por prácticamente. lo tanto, es decir, todo es a través de móviles, tabletas o ordenadores, y por lo tanto, es decir, a veces era más una demanda por parte de los clientes, Ujú. pero que al fin y al cabo todo redunda en lo mismo, ¿no? Es decir, tienes que moverte. Sí. Ok. Lo que sí quería comentar es el tema de la transición esa de ventita a lo que fue después Sí, de la pues empresa de comida. Os quería comentar, es decir, yo siempre lo digo a los clientes, el- es decir, si tú vas ahí al restaurante o a Casa Figenia, para ser exacto, es decir, yo siempre lo digo, si empiezas a mirar los pisos de las distintas dependencias o de las distintas eh, salas o salones o terrazas además, vas a ver que todos son completamente diferentes y todos marcan una edad. Es decir, el de la ventita tiene un suelo muy característico, el primer comedor tiene un suelo que determina la edad, es decir, años 70, años 60, 70, si te vas al otro pues ya ves otro tipo de suelo. Y en los techos también, si alguna persona va por ahí, pues que no deje de mirar los techos para que vea las diferencias en edades y en épocas. los techos y las paredes, porque tenéis allí No, también... y las mesas y las sillas, No, indudablemente. no, pero lo de las paredes también, me refería, aparte del mobiliario, Sí. que eso, que se ve que hay distintas épocas, me refería también por fotos de personajes, gente que ha pasado por allí, diferentes premios, si no recuerdo mal, recortes de periódico, de alguna revista también. Sí, recortes de periódicos hay muchísimos, no están todos los que han salido, se han puesto los que realmente Figenia le han llamado la atención, sobre todo, a ver, Figenia es muy, muy, muy coqueta, extremadamente coqueta, y si ya ve alguna fotillo que no le gusta o lo que sea, ya dice, no, no, por favor, eso no, ¿no? Por lo tanto, no están todos los que son, pero hay bastantes, ¿no? Y cosas con las que ella se siente, ella y nosotros nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Que también marcan pues que el trabajo ha sido positivo y no ha sido en vano. Sí. Siguiendo comentando lo de cómo ha ido evolucionando el negocio, ahora, bueno, ahora, yo lo descubrí, digamos, en el 2020. No sé si llevaba mucho tiempo, pero vi que tenéis también como apartamentos, ¿no? O Sí, alojamientos. alojamiento. Eso es algo que viene también de muy, muy, muy atrás. Es decir, estamos hablando de mi padre. Sinceramente viene de la época de mi abuela paterna, en la que había muchos vecinos que iban pues a hacer alguna, no sé, es decir, las hayas para hacer, es decir, para ubicar las hayas en La Gomera está casi céntrico, en Está medio casi en el centro del casi en mapa el junto centro con del, Chipud, ¿sí? exacto, es decir, como si pusiéramos una rueda de bicicleta, Mm. es decir, están las radiales de la bicicleta, que serían los senderos que cruzan la isla, y casi, por poner casi en el centro, pues están las hayas, ¿no? Y por ahí cruzaban senderos reales que llevaban a Bairan Rey, llevaban a Hermoso, a Chipude, a La Rajita, a los sitios importantes en la época, ¿no? Y por ahí cruzaba mucha gente que pues se le hacía de noche o se quedaban sin comer y mi abuela pues por lo visto era una señora que era muy, muy dada con la gente y ayudó a mucha gente. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen muchos, lo decían muchos vecinos antiguos o mayores y a día de hoy todavía hay gente que lo sigue, que la conoció, yo personalmente no la conocí, eh, pero por lo visto la señora pues ayudaba a mucha gente, ¿no? Desinteresadamente, Sí, de forma hospitalaria, digo. totalmente. Y ya luego ya pasó a mi padre y mi madre y ellos empezaron a hospedar gente que iba pues a quedarse por allí, profesores que a lo mejor ya cuando empezó el cole, la escuela allí, la escuela unitaria en Las Hayas, gente que se quedaba puntualmente pues por alguna razón. Por ahí empezaron y estamos hablando de mitad de siglo también, del siglo XX. Y así poquito a poco, pues bueno, ya después el movimiento de senderistas y demás, pues que solicitaban quedarse que iban caminando y se les hacía de noche y mire que me gustaría, si es posible, si me renta una habitación para quedarme esta noche. Y así poquito a poco fue desarrollándose lo que es la actividad hotelera, por decirlo de alguna manera.
Y ya después, en los años, principios de los años 90, empezamos con lo que es el movimiento del turismo rural, que fue cuando empezamos a adecuar las casas, las casitas, es decir, que eran pues pajares, o que eran bodegas, o que eran lagares, o cositas así, pues que estaban en desuso, estaban medio derruidas y demás. Las reconstruimos y empezamos, las registramos, las dimos de alta como actividad turística rural, y a partir de ahí empezamos. Eso desde el punto de vista rural, desde el punto de vista de apartamento al uso en Valle Gran Rey, en la parte baja de Valle Gran Rey, para ser exacto, en Vuelta. Mis padres tenían una edificación antigua y bueno, ellos la rentaban por apartamento, era una especie de pensión apartamento. Y ya después, ya nosotros lo adecuamos como apartamento, y bueno, tenemos un complejito abajo de apartamentitos pequeñitos, eh, que ya sería pues la diferenciación entre turismo rural y turismo de playa, por decirlo de alguna manera. Pero sí, también llevamos esa actividad. Bueno, pues ya que hemos hablado del tema de restauración y ahora estamos hablando del tema de alojamiento y hospedaje, te tengo que preguntar, porque me imagino que para vosotros habrá sido un palo bastante importante, ¿cómo os ha afectado a vosotros el coronavirus y todo el tema de la pandemia? Porque claro, o sea, digamos que todos los flecos del negocio están enfocados al turismo y a la gente que viene de fuera, y la cosa bueno, la cosa está como está. Entonces, lo que nos puedas contar y lo que puedas decirnos para que la gente se haga una idea. Así es, Néstor. La verdad que el tema del COVID o el coronavirus este dichoso, la verdad que nos ha afectado, pero al 100%. Indudablemente, de pasar a una temporada buenísima que estábamos teniendo a finales de 2019, pasar a casi cero, perdón, a casi cero no, pasamos a cero en marzo, abril y mayo, y después a ir poquito a poco y demás, pues por supuesto que nos ha afectado al 100%. Es decir, es una empresa, o son unas empresas que se dedican de lleno al turismo, y indudablemente nos ha afectado. A día de hoy, pues bueno, estamos ahí poquito a poco, en función del poquito movimiento que hay, de turismo y de locales. Pues vamos ahí y estamos a la expectativa de qué es lo que puede pasar, o de si esto ya va cogiendo rumbo o se encamina o qué, ¿no? Pero bueno, ahí estamos dentro de lo que cabe. Ahora, Y vamos. perdón, ahora que dijiste lo de locales, ¿has notado a lo mejor que gente de aquí de las islas, o sea, de otras islas que a lo mejor vengan a La Gomera, preguntan más o se interesan más ahora por Casa Figenia, con el tema de que la gente ahora los viajes los acota mucho más? Entonces, digamos que la gente de las islas intenta ir entre las islas, porque como en cualquier momento cierran y no sabes si vuelve, si no, digamos que la gente no está haciendo viajes largos. ¿Habéis notado, por ejemplo, eso, que a lo mejor más gente de otras islas? Sí. Además, un sí rotundo. Es decir, los clientes insulares se han incrementado un montón, y además ellos te lo dicen. Es decir, yo mis vacaciones siempre las dedicaba a irme pues a la península, o a Europa, o al Caribe, o a Tailandia, o no sé qué. Mm. Y ahora, por miedo a la situación, pues decidimos viajar entre islas. Y todo el mundo sorprendido, ¿no? Porque realmente yo creo que nos pasa a todos. Es decir, siempre intentamos visitarlo de fuera, y obviamos, dejamos lo Sí, nuestro. tenemos la sensación que lo de aquí siempre va a estar, Exacto, y lo y tenemos entonces cerca. tiendes a irte lejos, sí, eso Sí. es verdad. Pero sí, un montón, ¿eh? Además, muchísimos clientes que me han dicho eso. Sí. Bueno, es que yo, por ejemplo, lo he notado en otros sitios, entonces supuse que ustedes lo teníais que haber notado también. Sí, no, yo creo que, a ver, las Islas Canarias, en las 8 islas, vivimos del turismo directo o indirectamente. Vivimos, yo creo que el 90% de los ciudadanos vivimos del turismo, yo creo, ¿no? Y si no es más el porcentaje, es un milagro. Y todos estamos afectados, en No, mayor está cuantía o claro. menor cuantía. A ver, no nos podemos comparar con Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, porque la población de ellos no tiene nada que ver con los 20.000 o 21.000 habitantes que tiene La Gomera, ¿no? Es decir, estamos hablando que Lanzarote, Fuerteventura están entre 100.000 o 200.000 habitantes. Es decir, si lo comparas,
porcentualmente ellos están mucho más afectados que nosotros, pero indudablemente todas las islas están afectadas, estamos afectados. Te quería comentar el tema de la vinculación nuestra con el campo, es decir, la vinculación de Casa Figenia con el campo viene, es decir, Casa Figenia no solo era y es Efigenia solo, es decir, Casa Figenia era principalmente Efigenia y Manuel Méndez. Manuel Méndez era mi padre que es decir, mi padre ya falleció hace años atrás, y realmente ellos hacían un compendio, un grupo entre los dos, muy curioso. Es decir, mi padre ayudaba muchísimo a mi madre en encaminar el restaurante, pero es que mi padre tenía su trabajo y mi padre era principalmente ganadero y campesino. Esa es la razón por la que también, es decir, nosotros teníamos una producción de vegetales muy grande, es decir, todo lo que mi padre cultivaba en los terrenos, desde judías, millo, papas, batatas, calabazas, es decir, todo el tema de verduras y frutas, es decir, todo era para llevarlo al restaurante y prepararlo y consumirlo en el restaurante. Por eso Casa Figenia es el nombre comercial, Figenia es el nombre de mi madre, pero siempre eran dos cabezas las que estaban ahí, que eran Manuel y Efigenia, ¿no? Que eran los que llevaban el negocio. Mi padre también por el tema de la ganadería, porque mi padre era un enamorado de las vacas, tenía cabras, tuvo ovejas, tenía gallinas. En tema de animales de granja yo creo que tuvo de todo, ¿no? Tenía cochinos, tenía ocas y demás. Y bueno, todo eso que producía, pues todo se llevaba al restaurante para o consumirlo directamente o producirlo en comidas y postres y demás, ¿no? Curioso, sí, yo te iba a preguntar referente a eso, porque acabas de decir que tu padre tuvo varios, o sea, de todo tipo de animales de granja. Entiendo que la leche se utilizaba para queso y para postre, los huevos de las gallinas también, pero ya sea por viejos o porque llegaba no sé, algo, cuando se mataban los animales, ¿qué hacían con la carne? Te voy a ser sincero. Porque era bastante cantidad. Te voy a ser sincero. Por norma general, el sacrificio que se solía hacer en los animales, y además lo recuerdo un montón, es decir, siempre se vendía. Es decir, no recuerdo nunca sacrificarse ninguna vaca ni nada de eso. Siempre había varios señores, además era uno de Vallehermoso, uno de San Sebastián para ser exacto, es decir, recuerdo sus nombres, y un señor de Agulo. Esos tres, por ejemplo, eran unos señores que se dedicaban a comprar las vacas y, es decir, cuando ya, pues, bueno, la producción de leche o eso y demás, bueno, yo no sé, era el negocio que tenían con ellos, ellos se llevaban los animales y ellos ya se encargaban de, no sé si sacrificarlo o lo revendía o qué, ¿no? Cabras no recuerdo, la verdad, sacrificar ninguna en la granja de mi padre, cabras ni ovejas. Los cabritos sí, los cabritos machos recuerdo que se sacrificaban, pero era para venderlo. Se vendía el queso, aparte del que se consumía en el restaurante y se destinaba pues a postres y demás, pero el tema de carne se vendía todo. Sí. Pero por lo que dices en principio, se vendía menos el tema de los cabritos, que sí los mataban allí para, sí, porque eso para sí vender el propio cabrito. Recuerdo un señor que trabajaba con mi padre que le era el encargado de hacer eso. El matarife, digamos. Era el señor que se encargaba de ello, sí, porque no era el matarife porque el señor trabajaba con mi padre, pero era el que sabía hacerlo y además por lo visto tenía una buena mano, porque lo que recuerdo era el que decían que lo hacía muy bien porque utilizaba bien las manos, no sé, a la hora de desollar y demás. Sí, que bueno, digamos... vamos a entrar en temas escabrosos de sacrificio. No, pero bueno, el que le daba una muerte rápida al cabrito, Beto, digamos. te voy a decir una cosa, yo lo pasaba muy mal, ¿eh? Siempre que aparecía el señor por ahí a sacrificar. Sí, y sabías lo que venía después. Uf, a mí me mataba y además yo creo que mucho... A ver, tengo que decir una cosa, es decir, mi infancia yo la viví y la recuerdo toda relacionada con el tema de la granja y el campo, es decir, yo lo viví mucho con mi padre. Si no estaba en el colegio, estaba siempre con mi padre principalmente en la granja o en los terrenos. Por lo tanto, el vínculo que tengo con los animales es muy, muy grande y una cosa que siempre odié y que siempre, además, lo recuerdo, se me ponen los pelos de punta y esa angustia en el estómago de cuando
en el caserío se sacrificaban los cabritos, ¿no? Que además recuerdo que se lo digo a mucha gente, es decir, los corderitos no se oyen, pero los cabritos sí que se oyen un montón cuando lo están sacrificando. Y a mí eso me dolía un montón, ¿eh? Pero Hombre, son anécdotas o son recuerdos que... Para un niño yo creo que eso siempre es traumático. Sí, claro, la muerte de un animal. Y sobre todo lo que tú dices, sobre todo cuando oyes es como que sufres, porque Sí. cuando no lo oyes, por ejemplo, como un pescado, cuando ves que lo sacan de... Pasa mucho, el niño ve el pescado, le se quitan el anzuelo, se lo enseñan, lo meten en el cubo, y el niño no es consciente que el pescado ahí está muriendo porque no le oye gritar ni le Los oye... animalistas dicen que realmente sí sufre el animal también. Sí, pero, Vale, pero a lo que voy es que la oyen, sensación que a sí, ti te da es, o sea, o al niño que no es consciente en ese sí. caso, es que no, porque lo está viendo y ahora lo ve en el cubo y tal, hasta que se muere que ya no nada. Pero el cabrito es que lo oyes gritar. Y pasa también mucho con los cerdos, cuando... Sí, también, exacto. Que además lo del cerdo también siempre dicen que recuerda mucho al bebé cuando llora, depende del palo donde se lo den o cómo. Entonces hay un montón de gente traumatizada por eso. Sí, bueno, y el tema, volvemos a lo mismo al tema del aprovechamiento, es decir, la leche la destinábamos principalmente, es decir, yo por ejemplo recuerdo, mira, yo la leche de cabra, por ejemplo, era una leche que yo realmente no me la pude beber mucho porque la verdad que era fuerte, ¿no? La leche. En cambio el queso me encanta, el queso de cabra... Era hierro, yo no puedo con ella tampoco. Exacto, y lo es porque no ha dejado de ser. En cambio, recuerdo esa mezcla de, sobre todo, leche de vaca. Tengo un recuerdo tan grande de mi padre ordeñando, porque se ordeñaba a mano en un principio. Luego se incorporó el tema de las ordeñadoras automáticas, que fue más un tema de obligación sanitaria, que después, la verdad, se descubrió que realmente si no limpiabas muy bien la ordeñadora, al final resulta que el manual era mucho más eficiente y más higiénico que el de la máquina. Pero bueno, recuerdo eso, mi padre ordeñando la vaca, sacar esa leche toda espumadita y demás, mezclarla con un poquito de cabra y así sí. Pero la leche de cabra yo personalmente, por ejemplo, no. Cosa que después a la hora de mezclar los quesos riquísimos, porque le daban esa cremosidad, esa suavidad, porque debemos reconocer que el queso de cabra solo, queso de cabra potente, que le da... A mí es que me gusta, entonces no... A mí también, a mí me encanta, pero le da una característica muy puntual al queso. Y después si lo mezclas con leche de vaca y con leche de oveja a su vez, que le da esa cremosidad, pues ya estamos hablando de un queso exquisito, exquisito. Queso que después caracteriza muchísimo el almorote, te caracteriza muchísimo los postres que ya puede ser una torta cuajada o puede ser una leche asada, un flan que realices, una natilla y demás, pues todo eso, aunque parece... Sí, la materia prima le da... Y en lo que tú dices el almogrote, yo siempre digo que la mitad del sabor del almogrote se lo da el queso. Por supuestísimo, la mitad es la leche y la otra mitad, indudablemente, es el curado o ahumado del queso. Sí, o sea, cuando digo que yo me refiero al almogrote como producto final y el queso como ingrediente, para mí la mitad del sabor que vaya a tener ese almogrote, o sea, el almogrote va a estar más bueno o menos bueno en función muy importante de lo bueno o poco bueno que esté el queso. O sea, un queso muy bueno lo tendrías que hacer muy mal para que te salga un almogrote medio, digamos, o mediocre. O sea, con un queso muy bueno, es que solo ese queso rallado ya va a estar bueno. Entonces, por ponerle aceite, ajo y pimienta, vamos. Sí, en eso tienes razón, pero te voy a decir una cosa. Es decir, estamos hablando que el almogrote normalmente es un queso curado. El queso curado de La Gomera, vamos a lo principal. Es decir, el queso de La Gomera se hace con leche sin pasteurizar. Sí. Por lo tanto, tiene una característica o unas características organolépticas, es decir, un sabor, una textura y demás completamente diferente a un queso que podemos encontrar en cualquier supermercado de otra isla, ¿no? Indudablemente ese queso tiene un sabor, pero es que a la hora de tú curarlo, que en La Gomera se cura los quesos con humo, a día de hoy se están curando pues con gofios, se curan con pimentón, con sal, con otras clases, otras formas de conservarlo, pero principalmente con humo. Dependiendo cómo tú lo cures con ese humo, con qué utilizas para ahumar, cuántas veces le das la vuelta a ese queso diariamente, o si lo haces una vez al día, 2 veces, demás, cuántas veces lo ahumas y demás, pues eso que prácticamente lo caracteriza muchísimo.
y caracterice a su vez el producto final, que es el almogrote, que es eso que untamos en el Claro, pan, claro. que utilizamos para salsas o demás, ¿no? Eh, Pero bueno, así es. Totalmente de acuerdo. Yo por eso digo que el almogrote es la mitad. Después, hasta llegar al queso muy bueno, es verdad que hay muchas formas de hacerlo. Pero que lo que interesa es que el producto al final esté bien hecho. Y Néstor, perdón que te corte, y la materia prima. Claro, claro. Estamos hablando que no es lo mismo utilizar un pimentón de esto que te viene en un bote de esto, un pimentón X, sí, da igual la molido, no voy a decir Sí. marca, un pimentón molido, que tú producir tu pimienta, de secarla o secarla, para ser exacto, secarla, prepararla. Yo, Sergio, aquí te voy a interrumpir yo, pero yo es que personalmente no le echo pimentón al almogrote. ¿No le echas pimentón? No. Yo al almogrote le echo el queso rallado, por Ujú. mí, bueno, por mí, usted quiere decir, el queso rallado a mano, pimienta roja, ajo y aceite. Vale. Cada uno tiene... a No, ver, no, cada- pero cada- y no digo que esa sea la receta original e inamovible y la que tal, no, sino que, quiero decir, yo solo utilizo, Oye, creo que son cada uno- 4 ingredientes. Cada uno tiene cada maestrillo en su librillo. ¿No? Sí, Y no sé, o sea, a mí el que me gusta es ese, después, claro, o sea, yo sé que hay gente que utiliza pimentón, gente que utiliza pimiento, bueno, he llegado a ver a esta gente que utiliza tomate, que me parece una aberración, pero bueno, sí, yo he oído de muchísimas... si te lo vas a comer en el momento, me imagino que igual escapa. Yo he oído de todo. Lo mismo que utilizar una Thermomix con temperatura para preparar un almogrote, y es verdad, te sale un paté ahí. Hay cosas curiosas, por supuesto. Pero bueno, ya empiezan a dejar de ser un almogrote y empiezan Pero a si ser lo ya quieres más... vender como algo típico, o sea, claro, después hay gente que le pone aceite de oliva, por ejemplo, que a mí eso me hace gracia cuando me dicen, sí, el almogrote con aceite de oliva, digo, sí, de los típicos olivos que habían aquí toda la vida. Pues nada, ahora miramos a cámara y nos despedimos. Es verdad, estamos mirando a ti toda la tarde. Hombre, con lo guapo que soy. Bueno, gracias, chao, hasta otra. Un abrazo. Gracias por estar ahí. Espero que el debate del almogrote y el aceite de oliva nos haya ahuyentado. Deciros que estamos en todas las plataformas de podcast para que lo escuchéis, que estamos en YouTube para que nos veáis. Suscribíos, dadle a la campanita, a like, compartirlo para que se entere más gente. Y si queréis ayudarme a seguir haciendo más programas, meteos en Patreon y buscar Néstor Velázquez Mendoza. Y ahí está mi cuenta de creador y os podéis suscribir y dejar una perrita también para que ayudéis, que no va a ser todo gratuito. Venga, chao. Hasta luego. Hasta la próxima semana.